Seguimos en esta tertulia de miércoles 15 de mayo de 2024. Estamos con Desiree Pagliarini, Martín Moraes, Teresa Herrera y Bruno Gili. Vamos al segundo tema que tenemos para debatir esta mañana. La celebración de los 125 años del Club Nacional de Fútbol terminaron en la noche del lunes con un muerto y 2 heridos de bala. Entre 3.500 y 4.000 hinchas tricolores se reunieron frente a la sede del club en la avenida 8 de octubre. En medio de los festejos, 2 hombres, uno de 23 años y otro de 34, resultaron baleados y debieron ser trasladados al Hospital Pasteur, donde continúan internados. Luego los asistentes a la concentración detectaron a un tercer hincha baleado, lo trasladaron desde la puerta del club hasta la esquina de Jaime Civils, donde comenzaron a reclamar que la policía actuara rápidamente para salvarle la vida. El hombre también fue llevado al Pasteur, donde murió debido al disparo en el pecho que presentaba. La información primaria que maneja el Ministerio del Interior es que el ataque fue parte de una disputa interna dentro de la hinchada de Nacional. Los 2 heridos tienen antecedentes penales y no quisieron presentar denuncia sobre lo ocurrido ni aportaron información a la policía. Según consignó Telemundo, el fallecido en tanto tenía 37 años y vivía a una cuadra del Parque Central. No tenía antecedentes penales, su hermano y su esposa son policías y su padre un agente retirado. No era integrante tampoco de ninguna de las barras. Se investiga si no fue una víctima involuntaria de un ataque dirigido a otras personas. Bueno, fue sin duda gran parte de los temas de conversación en la jornada de ayer, donde Nacional estaba de festejos y termina de esta forma. Una vez más, ¿no? Una vez más, así que, no sé, los escucho a ver cómo abordar este tema que 2x3 se nos presenta de una forma diferente, no sé, a ver. La socióloga diría yo que podría arrancar, Dale. ¿no? Uh-huh. Dale, Tere. Sí, yo fui una de las que propuse este tema en un marco más amplio, ¿no? En el marco de la violencia en general que está imperando, ¿no? Pero a mí este tema me recordó algo que yo creo que ya alguna vez comenté en la tertulia. En el año 2007 tuve que hacer un estudio para el BID sobre deporte y desarrollo. Un estudio tendiente a que los gurises y las gurisas pudieran participar en actividades deportivas como prevención de violencia, justamente. Y me acuerdo que uno de los países pilotos fue Paraguay, y yo fui a entrevistar al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre estos temas, y me dijo algunas cosas que en ese momento me horrorizaron y que hoy en día llegan acá sin ningún problema, ¿no? Él me habló del manejo de las barras bravas con respecto a los clubes y cómo no tenían más remedio que darles entradas porque si no amenazaban a sus familias, si no les rompían los autos cuando estaban estacionados alrededor de los estadios. Bueno, suma y sigue. Entonces, es como haber visto el futuro, porque hoy en día esa realidad ocurre en nuestro país, sin duda alguna, atravesado por otros tipos de delitos y otro tipo de cosas, pero yo quería ver tener una visión un poco más amplia. Hoy nos despertamos viendo que un guricito de 4 años fue baleado en su casa, otro más. Este, entonces, nosotros el lunes inauguramos nuestra cátedra de género y generaciones con una maravillosa exposición de la profesora Soledad Larraín de Chile, donde habló de polivictimización con respecto a los gurises y gurisas, sobre todo a las gurisas, pero en un marco mucho más amplio también, ¿no? De cómo estamos, no solo los adultos y las adultas, sino también exponiendo a los chiquilines y las chiquilinas a qué tipo de sociedad, con violencia dentro de las casas, con violencia en las escuelas, con violencia en las calles, con violencia en las actividades deportivas, con violencia. Y además con una concepción equivocada de no tener, bueno, ese es el aporte que queremos hacer,
de no tener claro cuál es la etiología de cada violencia, porque no todas las violencias son iguales, ni todos los fenómenos son los mismos. Entonces necesitamos estudiar, analizar, tener evidencia para poder hacer adecuadas políticas públicas. No es lo mismo prevenir la violencia en el fútbol que Ujú. prevenir la violencia intrafamiliar. No es lo mismo el tema del narco que, digo, ¿no? Sí. Entonces, digo, no es la violencia, son las violencias. Y me parece que eso es algo que tenemos que tener claro para poder realmente operar en trabajar y sobre todo prevenir, porque vivimos poniendo parches. Sí. Son las violencias, decía Teresa, y son particulares. Veía ahora en tren de aportar información, a veces cuando hablamos de este tema uno tiende a pensar, y sin duda que puede decirse que este tema se agravó. De todas formas, miraba un cuadrito que hoy tiene el diario El País, donde hace un raconto de las muertes ocurridas en el fútbol uruguayo a lo largo de los años. En 1924 falleció el primer hincha uruguayo. Se llamaba Pedro Denby y el matador fue un argentino. En septiembre del 57, el parcial de Sudamérica Carlos Gómez, un taxista de 33 años, murió golpeado por parciales de Progreso. En el 59, otro hincha también recibió un tiro después de un partido entre Danubio y Liverpool. Y así puedo seguir, ¿no? Hasta el día de hoy, claramente, ahora en los últimos años, desde el 90 hasta acá se acumulan los casos. Pero digo porque no siempre tenemos presente estos antecedentes que a veces nos hacen ver, ¿no?, que el tema es más amplio o más profundo de lo que parece. A ver, ¿quién sigue? Martín. Primero, como bolso consternado. A mí me genera mucho malestar que la celebración de una de las instituciones más grandes del fútbol uruguayo y del mundo se vea manchada por hechos aislados. Y estoy muy de acuerdo y en línea con lo que decía Teresa. La violencia en el fútbol tendrá sus especificidades, pero no escapa a lo que es el marco general de la violencia que vivimos en la sociedad entera. A ver, basta con ir a un estadio de fútbol para ver que las manifestaciones de violencia no tienen corte social. Los escuchás maldecir al más joven y al más veterano, y al del menos pudiente al más pudiente. Uh-huh. Y es algo que es preocupante en términos generales de la sociedad. Porque, a ver, es cierto que todos en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida recurrimos a la violencia para resolver algún tipo de conflicto en sus distintos matices. Y es cierto que todos vemos violencia en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Salimos a manejar y la violencia en el tránsito es infumable. Vemos las relaciones sentimentales que nos rodean y vemos violencia en ellas. Vamos al trabajo y tenemos situaciones de violencia en el trabajo. Pasa que, claro, el ápice de la discusión, ¿no?, la punta del iceberg se termina dando cuando la violencia pasa a la agresión física, al homicidio, o de ahí en más a 1000 atrocidades que podemos mencionar. Pero debajo de ese iceberg, o en el trasfondo de la discusión, existen realidades que no conocemos o que no atacamos. Existen contextos distintos. Que a veces yo siento que es como sacarle un poco la pata al lazo, decir que los fenómenos son multicausales, que se tienen que abordar desde distintas aristas, y siento que los discursos muy técnicos y muy generales al final no te llevan a nada en concreto. Pero me veo obligado a caer en el cliché, digamos. Es cierto que este tipo de cosas tienen muchísimas aristas que tenemos que tocar, pero yo creo que la primera de ellas es asumir nuestro rol en sociedad, y es asumir que todos, en mayor o menor medida, vemos o cometimos o conocemos gente que comete actos de violencia. En mayor o menor medida no tienen por qué llegar a la agresión física. ¿Los demás? A ver. Bueno, bien. Yo dos apuntes porque es un tema súper amplio.
Yo voy a hacer cliché totalmente, diría mi compañero acá Martín, ante un fenómeno multicausal y multifactorial, la verdad atemporal. Atemporal. Es atemporal, pero sí tiene, me parece, énfasis en las épocas en que se viven. No es lo mismo capaz que como lincharon al hincha que decía Romina en ese año, en el 24 creo que fue que dijiste. El 24 fue el primero. Ahí va, a como el énfasis o la forma en que seguramente pasó en esta oportunidad. O sea, me parece que cada época determina su énfasis. Pero sí, es multicausal y eso lo hace tan complejo de poder encauzar, porque vos mientras estás seguramente construyendo una política pública desde determinado factor o de determinado punto de vista, hay 10 aristas más que te hacen que no lo puedas atajar todo al mismo tiempo. Entonces, eso lo complejiza. Pero sin ánimo de detenerme a hacer un análisis sociológico y de política pública extensa, porque además no corresponde, lo que me quedo con 2 apuntes que para la audiencia que nos escucha y acá los compañeros me parece súper interesante. El primero es la actuación frente a estas violencias que hablaba Teresa, que son distintas, ¿no? ¿Estamos preparados para entender? No hablo ni siquiera como para atajar la violencia solamente, o esa respuesta rápida ante la violencia. El ciudadano o la ciudadana común, ¿no? El común denominador. Nosotros cuando hablamos con familiares, estamos en una institución pública, en una institución privada, lo que sea. ¿Estamos preparados para reconocer cuando hay un hecho de violencia o cuando se está generando una escalada de violencia, como para prevenirlo, como para bajar la pelota, como quien dice sacarle la espuma a la ola? No sé, creo que no. Me parece que no se habla lo suficiente o no se entiende la fenomenología lo suficiente. Esto un poco de lo que decía Teresa, que me parece súper importante, el entenderlo como fenomenología. O sea, el abarcar el fenómeno no solo desde lo académico, pero pues, lo académico principalmente para llevarlo a lo cotidiano. Que la gente hable de esto en la escuela, en el trabajo, en donde se maneje, tipo, bueno, podemos detectar cuando se está escalando un nivel de violencia, podemos detectar cuando la violencia está haciendo que actuemos de una manera que no querríamos actuar. O sea, me parece que ese es un punto interesante. Y el otro es todo esto de que la violencia de manera estructural, o sea, ya más organizada como organizaciones cuasi delictivas directamente, empiecen a permear de forma paulatina, pero no menos enfática, en las estructuras. En este caso, los clubes deportivos, para decir algo. Podemos hablar igual de otro tipo de instituciones, pero haciendo referencia a esto de Nacional, ¿hasta qué punto no se genera un paralelismo con esto de organizaciones delictivas tomando control de instituciones? O sea, ya sea de forma coercitiva, por amenazas, por dinero, por lo que sea, pero corrompiendo, en definitiva, las instituciones que conocemos hoy por hoy. Y es parte, me parece, que el fenómeno de la violencia en el hoy, en el siglo XXI y en donde estamos parados hoy. Y creo que ese factor estructural a mí me genera mucha preocupación y me parece peligroso, porque si no sabemos cómo atacarlo, creo que puede seguir permeando. Está bueno eso que dicen los dos, de también bajarlo a tierra y a la realidad de cada uno, ¿no? De decir, bueno, a ver, dejemos de también tanto diagnóstico global, porque si no, no empezamos nunca, ¿no? Decir, bueno, a ver, charlémoslo, esa situación mínima de violencia que tenemos. Romy, sí. Una acotación. Sí. Capaz que yo no fui clara en lo que dije. Yo no dije que hay que hacer diagnósticos globales, al contrario, dije que hay que hacer diagnósticos puntuales, que es lo que no hacemos. Sí. Sí. Qué horrible la violencia, qué horrible, ¿no? Como si todo fuera lo mismo, como si todo fuera igual. Claro. Y se trata de eso. Y también, apuntando a lo que decía Desiree, también tenemos una naturalización. Es decir, entendemos por violencia cuando aparece la piña, el disparo, y todo lo otro, todo lo previo, toda la violencia psicológica, el ninguneo, la marginación, el bullying, el moving, todo eso lo tenemos tan naturalizado. Entonces me parece que es por ahí, ¿no? Es decir, claro que en la vida cotidiana se expresa todo esto, sin duda alguna. Y sin embargo, muchas cosas no las vemos como violencia, y son el huevo de la serpiente, ¿eh? Bruno.
Sí, no, a ver, creo que hace poco discutimos lo de la pelea organizada ahí en el Nuevo centro. mall del nuevo shopping, centro. sí. Y hemos estado discutiendo sobre seguridad, no sé, varias veces. A ver, la violencia, sin ánimo de teorizar, obviamente que en la evolución de las sociedades hemos ido creando instituciones que, entre otros objetivos, tenían controlar, vivir y convivir sin violencia y civilizadamente, ¿no? Eso es parte de la historia y esto va, viene y mejor. Yo creo que hay algunas instituciones, yendo a Uruguay, puedo plantearse en el mundo, no es todo igual, no es lo mismo la violencia y los eventos que ocurren en distintas sociedades, pero posiblemente, hace poco leí un artículo, estaba tratando de memorizar ahora, recordar el nombre del cientista social argentino, no recuerdo el nombre, lo entrevistamos hace poco en la diaria, me pareció muy interesante lo que decía. Hay como una crisis de las instituciones. Nosotros vamos construyendo una sociedad, nos va bien, y entonces de alguna manera la educación, las instituciones deportivas, la familia, las relaciones en el barrio, el no estigmatizar conductas, hacía que hubiese un contexto social en donde el nivel de violencia en otro momento eran más bajos. Da la impresión de que todas nuestras instituciones que nos permiten convivir, esto siempre vuelvo a aquella frase de si no el hombre nace bueno y la sociedad lo controla, o nacemos nacemos malos y nos creamos normas para ordenarnos, o nacemos buenos y la sociedad nos destruye. Yo soy de los que creo que Hobbes tenía razón, y por lo cual tenemos que de alguna manera crear el clima para no ser violentos entre nosotros, sino ir a resolver los conflictos por la violencia. Nuestras instituciones obviamente están teniendo un problema de contención, ¿no? Y uno lo ve en los datos demográficos también, el desempleo donde está planteado, el fracaso de nuestro sistema educativo, la segmentación de la sociedad, no sé, uno podría poner un montón, habría que estudiarlo, yo no quiero entrar porque no lo sé, no es mi especialidad, pero lo que es claro es que lo que tenemos que asumir es que tenemos un paradigma y nos estamos chocando, que es, de alguna manera, estábamos construidos sobre un conjunto de instituciones en sentido amplio en todo lo que dije recién, que contenían y nos permitían una convivencia. Y hoy no está ocurriendo, por lo cual parece razonable pensar que nuestros sistemas de socialización no están fracasando y que hay que repensar y ponerle cabeza. Hay que empezar por investigar, por entender las distintas realidades y verlos. Y bueno, en el mismo momento hay que actuar, porque no podemos esperar tener todo el diagnóstico, o sea, es una combinación. En los hechos prácticos, cualquier padre hoy, cuando tu hijo te dice que va al estadio, o que va a una manifestación, o que va a un cumpleaños, viste, uno... Es increíble, ¿no? Pero yo los veo salir con la camiseta del cuadro y a mí me pone nervioso. ¿Viste? Y claro, no los convencé, porque tampoco les voy a tener miedo, por lo cual salen con la camiseta, porque es espantoso. Bueno, o sea, sí. Pero la realidad es que los padres dicen, vos sales con la camiseta de un cuadro de fútbol y vos te pones nervioso. ¿Viste? Vos estás. ¿Viste? Es una realidad, sí. Pero eso es un síntoma, es la punta del iceberg de que hay algo que anda mal, porque no sería como, che, qué bueno salís con la camiseta. Y en realidad decís, qué necesidad. No, la verdad que sí, tal cual. Entonces, bueno, ese es el problema que tenemos y bueno, hay que encararlo, pero creo que, bueno, un poco acá sí, las disciplinas y la ciencia y la academia deberían poner mucho foco en todo este tema, financiar proyectos efectivamente del sector público para que se investigue y se trabaje, empezar a probar soluciones, y yo creo que, como más de una vez he dicho también, el Estado necesita repensarse. Tenemos un Estado que está mal organizado porque fue pensado por una sociedad que ha cambiado tecnológicamente, productivamente, socialmente, el diseño de la ciudad, todo ha cambiado y tenemos un Estado que viene bastante lento respecto a esas cosas, y bueno, eso agrega problemas. Pero bueno, obviamente creo que hay mucho para discutir en todas las instituciones que hacen a la vida social y que nos socializan, y que algunas no están logrando contener esta situación, ¿no? Que se vuelve cada día más cotidiano, digamos, no ver eventos de este tipo. ¿Les quedó algo? Y es interesante ver desde la óptica del Estado cómo se pueden generar, por ejemplo, políticas de contención de la conflictividad, poniendo en el medio a los actores más cercanos a los nichos en donde se pueden generar esas conflictividades. Por ejemplo, yo veo a la hinchada de Nacional, y lo digo porque soy bolso y porque voy al estadio todas las semanas y porque tengo amigos que van a alguna previa en la placita de los pibes del skate, o que van al Abdón y están saltando al lado de la barra todo
en todos los partidos, y de hecho yo lo hice muchísimas veces, pero además si te pones a hilar un poquito más fino en lo que es bueno la institucionalidad de todas estas organizaciones, por lo general la mayor parte son grupos de hinchas o socios que se mueven por el amor por los colores. Y yo estuve viendo un par de noticias sobre Hay lo varios que oyentes menciona. que van por ese lado, ¿no? A ver, Claro, y no sean inocentes. Esto de acá estamos hablando de un tema de... Esta violencia es delincuencia disfrazada de hinchas. Hay quien dice, bueno, yo voy al fútbol con mi hijo y no somos responsables de estos hechos. El Estado debe intervenir de oficio aún si los agredidos no denuncian. tal cual. Obviamente pertenecen o se vinculan con la delincuencia infiltrada en el fútbol. Difícil resolver si no hay cambios y los dejamos ser. Hay otro que dice, Fernando de Atahualpa dice, tertulianos no sean palomas. Las barras manejan muy bien los huecos para permear todo lo que pueden con su violencia contra lo que ellos ven como el enemigo, no rival. Van por fuera de toda lógica social. Pero acá se mataron entre ellos, no fueron a matar uno de Peñarol. Sí, no. O sea, eso es más complejo. O sea, hubo un incidente dentro de la... Debe haber habido un problema, pero son muchachos jóvenes que integran una barra, que les da identidad, no sé, Teresa, esto habría que poner, viste, a discutir. Es más sencillo, no es que meramente el narcotráfico que está metido ahí, porque a ver si venden marihuana. O sea, eso es más complejo el tema, digamos, de por qué toman esas actitudes, digamos, ¿no? Pero bueno, Por ahí en toda marcha, en toda actividad, sí, vinculados a Pero las bueno. trayectorias vitales de quienes integran esas barras. Por eso digo, no es tan sencillo, no es que haga una receta y ya está, digo, es decir, hay que analizar, hay que ver, ver las trayectorias, de dónde viene. Claro que hay algunos que están vinculados al narco, pero hay otros que no. Hay otros que tienen que ver con la aparentemente la persona que termina falleciendo nada tenía que ver con nada, puede ser cualquiera hincha nacional que estaba Ni bien a siquiera la vuelta. integraba una barra. Ese es el otro tema, ¿verdad? Lo cual tampoco podemos caer en muertos de primera y muertos de segunda, ¿no? Qué horrible que se murió, que no tenía nada que ver, no todas las muertes son lamentables. Es decir, me parece que lo que tenemos que entender es que hay procesos sociales que no estamos viendo, que no estamos tratando adecuadamente. Y por eso yo decía recién, es decir, en el 2007 yo lo vi en Paraguay esto. Y no es que los cientistas sociales nos fuimos alertando y nos fuimos diciendo que esto podría pasar, ¿verdad? Sin embargo, no, en el Uruguay nunca va a pasar estas cosas. Miren cómo estamos. Claro. Entonces, me parece que tenemos que entender realmente que hay procesos sociales que si no los encaramos realmente y si seguimos naturalizando determinadas formas de violencia, insisto. Mis hermanos siempre dicen que yo los volví futbolistas porque, digo, los llevaba al estadio cuando eran chicos, bueno, a la cancha en Argentina cuando eran chicos y somos todos de Boca. Pero una cosa era, digo, y sin embargo ahora uno mira y dice, bueno, hay cosas que también en esa época naturalizábamos y que no estaban bien. No está bien que se insulte a un jugador porque es afrodescendiente. No está bien que una hinchada le diga a la otra que la quiere matar. No está bien. Y me parece que en la medida en que no asumamos que ahí empieza el asunto, que empezamos a naturalizar determinados procesos, bueno, después se nos cruza el narco, la delincuencia, todo lo demás, pero también cómo nos vinculamos en el día a día con el otro, porque como decías vos recién, no es que sea el oponente futbolístico, se vuelve el enemigo. Y eso es terrible. Y reitero porque me parece que también hace al fenómeno de la violencia al hoy, a como la vivimos hoy, es la complejización que le aporta las organizaciones delictivas. El oyente hablaba, o el oyente hablaba de los narcos. Los narcos es un tipo de organización delictiva, pero pueden haber de distintas formas o colores, tipo mafias directamente, que no estén directamente vinculadas al narco, pero trabajen y las lógicas que utilicen sean lógicas mafiosas. Entonces, todo eso, cuando reitero un poco lo que dije en mi intervención principal, pero que creo que tiene mucho que ver, que no somos tan naif como piensa capaz el oyente, no somos tan paloma, creo que se puede visualizar. El tema es cómo enfrentar eso si el Uruguay
no voy a decir ni siquiera si está preparado, porque creo que no lo está, y ya lo hemos demostrado, tiene que seguirse preparando, pero si el Uruguay es consciente, si llegó a un nivel de conciencia de que esto está pasando acá, un poco lo que decía Teresa, pero a todo nivel, no solamente cuando entras a un barrio complicado, sino en todas las instituciones. O sea, si estamos realmente blindados a esto. Yo creo que no, y creo que estos son pequeñas alarmas que nos hacen generar este tipo de discusiones en una tertulia, pero que tendrían que ser alarmas continuas y sistemáticas para decir, bueno, se tiene que generar algo más. Sea una política pública, sea un think tank en una académico o lo que sea para poder empezar a no quedarnos atrapados en la inconsciencia o en la ignorancia.